Shalom, shalom, amadas y amados, los que están presentes y los que posteriormente vayan a escuchar esta grabación. Bendiciones del Eterno para todos ustedes, para todos sus seres queridos. Los bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y vamos con verdadera gratitud y deleite ante Él, tratar de compartir las enseñanzas de esta hermosa parashá número 31, que lleva por título Emor, y que significa di o habla. Amén. Bueno, las citas en esta parashá están en el libro de Vaikra, número 21:1 al 24:31, el libro de Ezequiel, la Haftará, en Ezequiel 44:15 al 31, y en la Brida Hadashá, el libro de Matillahu, capítulo 22:1 al 24:51. Y bueno, pues vamos a iniciar esta reflexión, tratar de explicar un poquito esta parashá muy hermosa. En las parashot anteriores era común escuchar que el Eterno le decía a Moshe, habla a los hijos de Israel. Después mencionaba pues a los sacerdotes, a los ancianos y demás. Y vemos lo que ha enseñado en cada una de ellas, ¿sí? Desde cómo entrar en el Mizcán, lo que se tenía que hacer ahí, cómo estaban distribuidos los utensilios sagrados, cómo se purificaban a través de los sacrificios que se presentaban, las características de los sacrificios, vestiduras de los sacerdotes, así como su instalación en el templo. Todo eso ya lo vimos, fue algo muy interesante que de verdad ahora podemos entender. Como decíamos anteriormente, era algo, pues cuando no conocíamos bien del Eterno, no empezábamos a querer estudiar Torah, no entendíamos el libro de Vaikra, no entendíamos, se nos hacía tedioso, en fin. Y ahora pues entendemos que es el corazón de la Torah y que es de los libros más hermosos del Humash, porque ahí entendemos lo que el Eterno quiere para su pueblo, ese pueblo que ha sido llamado real sacerdocio. Es por eso que ahora nos apasionamos con el estudio de este maravilloso libro, viendo todas las enseñanzas que el Eterno da para el fiel cumplimiento de pues las labores que se deben de hacer en el Mizcán, y sobre todo que ahora que ya no hay ese templo y que hemos sido llamados a ser el templo del Ruach HaKodesh, pues nosotros lo interioricemos, lo hagamos vida y sepamos la gran responsabilidad que tenemos ante el Eterno de cumplir con estos mandamientos. Y bien, en el capítulo 21, donde inicia esta parasha, nos damos cuenta que el Eterno le dice a Moshe, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, a los ancianos, los levitas, y pues obviamente Aarón. Ya no habla del pueblo de Israel, sino exclusivamente la clase sacerdotal. Y lo dice con una palabra tan hermosa, así tan suave como habla. Diles, Emor, que si nosotros lo relacionamos un poco con nuestro idioma latino, el español, se nos hace muy parecida a la palabra amor, ¿sí? Cambiándole la primer vocal. Y ciertamente, pues el Eterno habla con mucho amor a Moshe, a Aarón, a sus hijos, acerca de lo que él pedía en su conducta para poder ser dignos, pues ministradores ahí en el Mikdash. Entonces empieza diciendo que no deben de impurificarse, los sacerdotes, el Cohen Gadol, no deben de impurificarse estando cerca o tocando algún muerto.
Esto sabemos en las parashot anteriores que la presencia de la muerte lleva a una impureza ritual o estado tamé, con el cual no podían los levitas, los sacerdotes, estar ministrando en el Mikdash. De ahí entendemos la posición que tuvo Aarón al morir sus dos hijos cuando ofrecieron fuego extraño. Fueron sacados del Mikdash por sus sobrinos, pero Aarón simplemente se mantuvo quieto y callado ante esa situación. ¿Por qué? Porque el Cohen Gadol, así como los sacerdotes, han sido ungidos por el Eterno. Y la unción es algo tan grande, tan poderoso, que no hay forma de que ésta pueda ser empañada o contaminada por actos mundanos, en este caso, por la presencia de la muerte. Y se dice que los sacerdotes solo podían estar cerca de los muertos cuando se trataban de las 7 personas más próximas a ellas, que eran papá, mamá, hijo, hija y pues los hermanos. Los hermanos sí que eran siempre y cuando no tuvieran nadie, fueran solteros, ¿sí? Que no tuvieran una familia que realmente se ocupara de ellos. Entonces los sacerdotes eran los que tenían que ocuparse de ellos en el momento de su muerte. No así el Cohen Gadol. El Cohen Gadol, él no tenía permitido para nada acercarse a un muerto, ni siquiera de esas personas cercanas a su familia. Él, por el grado de unción que tenía, era que se le prohibía esto. Sin embargo, sí se le comprometía en que fuera responsable, bueno, o más bien que participara en el Met Mitzvah. ¿Qué es esto? Aquel muerto que se puede encontrar en el camino, en lugares desolados donde nadie puede hacerse cargo de ellos. Se le daba aviso al Cohen Gadol y él sí podía ir a cumplir ese mandamiento de hacerse cargo del muerto, que no tenía quien viera por su cadáver, por su entierro, ni nada de eso. Entonces, él podía hacerlo. Y en cualquier caso, tanto de los sacerdotes como del Cohen Gadol, cuando estuvieran en presencia de algún cadáver, pues se impurificaban de tal manera que tenían que recurrir a la mikvé para purificarse, lavar sus vestiduras, lavar su cuerpo, y ya por la tarde podían quedar puros para poder reintegrarse a las labores del Mikdash. Es muy común, lo hemos hablado en la parashá de Metzorah y en muchas otras, de pues sí, incluso la instalación de los levitas en el Mikdash, de que la impureza ritual permanecía hasta caer la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esta situación? Porque nosotros sabemos que la pureza únicamente es lograda, en verdad, por el derramamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach. Y al haber muerto durante la tarde, justamente se menciona al caer la tarde, porque es el momento en que simbólicamente se representó la pureza en los cuerpos que se habían contaminado por el lavamiento de la sangre de Yeshua HaMashiach. Y sabemos también que por la razón de que el día hebreo empieza por la tarde y no a medianoche como en nuestros calendarios, es porque después de la oscuridad surge la luz, ¿sí? O sea, la luz más bien la luz tiene que dar paso para alumbrar y deshacer la oscuridad. Es por eso que en la creación del mundo se dijo, y fue la tarde y la mañana del primero, del segundo, y así hasta el séptimo día, hasta el sexto día, ¿sí?
Bueno, después de esto, entonces nosotros sabemos las ordenanzas que hay respecto a la presencia de los Kohanim cerca de un cadáver. Es por eso que un ejemplo muy importante nos los da con el buen samaritano, en donde sabemos que pasan los levitas cerca de él, lo ven y tienen que cruzar la calle para no pasar cerca de él. ¿Por qué? Porque la ordenanza es que no se impurificaran con la presencia de un cadáver. Sin embargo, nos habla la escritura de que ellos no estaban seguros de que estuviera muerto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la ordenanza y pensando que realmente era un difunto, hacían bien en no estar cerca de él. Por otro lado, como no estaban seguros de que hubiese muerto, su obligación era estar cerca para auxiliarlo. Y como tercer punto, era que realmente ellos no transitaban un camino desolado. Entonces ahí pudo cualquier persona ayudarlo, como fue el caso del buen samaritano, que lo llevó a la posada, pagó para que se le prestara atención, cubrió todos los gastos hasta que él regresó para haber restaurado a esa persona herida. Entonces, este ejemplo se nos da ratificando la ordenanza que el Eterno da en esta parasha. Bueno, después de esto nos habla justamente de todos los grados de pureza que debe de reunir los sacerdotes y el Cohen Gadol. Y nos dice que, por ejemplo, los sacerdotes deben de reunir características especiales, como son el Cohen Gadol, sabiduría, belleza, riqueza, ancianidad y fuerza física. ¿Por qué estos requisitos? Pues la belleza, vamos a ver el punto que sigue, en donde se dice que los Kohanim y el Kohen Gadol no tenían que tener absolutamente ningún defecto, ni cojos, ni mancos, ni tuertos, ni lunares, ni cicatrices, mucho menos heridas en la piel, nada, tenían que estar íntegros, perfectamente limpios de todo lo que pudiera significar algún defecto. Tenían que ser ricos, ¿por qué? Porque no tenía que darse lugar, como es costumbre ahora en nuestros tiempos, de que la gente pudiera hablar, de que hicieran uso de lo que entraba al Mikdash. Entonces ellos tenían su dinero para comprar sus propios animales para los sacrificios que tenían que ofrendar, como el olá, el perdón de sus pecados, de su familia. Ellos tenían que tener lo suficiente como para poder proveerse de sus propios animales para el sacrificio. Tenían que tener fuerza. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las ofrendas tenían que levantarlas delante de Adonai y mecerlas. Entonces lo podemos ver cuando Aarón tuvo que ofrendar y mecer a cada uno de los levitas que fueron consagrados cuando recibieron su instalación en el Mikdash, que debían de tener sabiduría, pues obviamente porque a ellos iban a recurrir todo el pueblo en busca de consejo para llevarles ciertos problemas y ver de qué manera se tenían que solucionar, ¿sí? Y la ancianidad se refiere no a que tenían que ser entrados en años, sino al grado de madurez que debían tener, ya que sabemos que puede haber jovencitos con una madurez tan grande como la de un adulto mayor, o al revés, gente ya mayor que se comportan como niños y no tienen ningún grado de madurez. Entonces, estos eran los requisitos que debía de reunir el Cohen Gadol y sus hijos para poder ministrar en el Mikdash. Aparte de esto, y como ya mencionamos, ningún defecto físico debían de tener, y también la ordenanza de que ninguno de ellos en un estado de impureza ritual podía comer de las ofrendas que se daban al Mikdash,
¿sí? Porque sabemos que son sagradas, consagradas, y solamente en estado de pureza, tahor, era que podían ser comidas, y únicamente por ellos, por los sacerdotes, porque no podían ser comidos por personas ajenas, ¿no? La parte que a ellos les correspondía únicamente eran para ellos, y cuando mucho las podían compartir con sus esclavos o los hijos de sus esclavos, y con sus hijas siempre y cuando fueran o solteras o viudas que tuvieran que regresar a vivir a la casa de sus padres. También se nos habla aquí de los animales ofrecidos como ofrendas, ¿sí? Que estos no debían de tener tampoco ningún defecto, que el cabrito, el becerro, toro, más bien becerro, o el macho cabrío o el chivo, que se ofrecían como ofrenda, como holocausto, tenía que tener un año mínimo de edad y en perfectas condiciones, sin mancha alguna, sin ninguna magulladura, sin ningún defecto. No tenían que tener defecto alguno, ni las patas más largas unas que otras, ni chuecas, nada, nada, absolutamente nada. La misma perfección que se pedía para los sacerdotes también se pedía para las ofrendas. Así que entendemos de todo esto, como dice su palabra, haz las cosas como para Adonai. Y todo lo que debemos hacer o hagamos para Adonai tiene que ser lo mejor de lo mejor. Ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer. Y ahí entendemos por qué la ofrenda de Caín fue rechazada y la de Hebel aceptada por Adonai, ¿sí? Porque cuenta mucho la perfección de las ofrendas y aparte la intención de nuestro corazón al ofrecerlas. Eso es lo que ve el Eterno. Y este capítulo también nos habla de del matrimonio de los sacerdotes y del Cohen Gadol. Sabemos que solamente se le era permitido casarse con mujeres vírgenes. No podía tomar como esposa ni a una viuda, ni a una divorciada, ni una que hubiese sido antes mancillada o una prostituta. Nada de eso. Tenía que ser una mujer virgen y de su tribu, o por lo menos que perteneciera bien al pueblo de Israel dentro de las tribus. Y esto pues es obvio, porque nosotros vemos que con ellos se daba ejemplo de no estar en yugo desigual y de que fuera verdaderamente la ayuda contraria o la ayuda idónea para ayudar al sacerdote o al Cohen Gadol en su ministerio. También se dice en este capítulo, sí, que una hija de un sacerdote que fornicara, por el hecho de ser hija de un sacerdote, tenía que condenarse a muerte, como los adúlteros, pero esta era condenada a muerte por la hoguera. Tenía que quemarse para, pues ahora sí que pagar por el deshonor que había causado a su padre siendo Cohen. De ahí entendemos que, por ejemplo, cuando Tamar tuvo relaciones con Yehuda, porque vio que no le entregó a su tercer hijo por miedo a que muriera también. Sabemos que ella se vistió como una prostituta y esperó a Yehuda en un camino para tener relaciones con él y así poder asegurar la descendencia a través de la cual vino nuestro Mashiach. Y cuando quedó embarazada y le llevaron la noticia a Yehuda, que fungía como juez en ese pueblo, recordemos que dio la sentencia de que la quemaran viva. ¿Por qué? Porque Tamar era la hija de un sacerdote, descendiente de Shem. Entonces, ya fue cuando Tamar aclaró todo y se dieron cuenta de que pues realmente estaba embarazada de Yehuda
y que había actuado con justicia, no con ningún acto carnal de fornicación. Entonces, con esto el Eterno nos permite ver todo lo que se exigía de los sacerdotes del Cohen Gadol. Y aquí podemos entender por qué, porque a mayor cercanía con el Eterno, mayor responsabilidad. Sabemos que como seres humanos todos tenemos ante el Eterno el mismo valor, pero la función que Él nos da a cada uno, el rol a desempeñar, es el que hace la diferencia. De tal manera que los sacerdotes, por estar más cerca del Eterno, se les exigía un mayor grado de pureza. También ese grado de pureza conllevaba el hecho de que tuvieran que cumplir con el mayor número de mandamientos, ¿sí? Una persona común y corriente, creyente, pues se le exige que cumpla con mandamientos, pero no son los mismos con los que los sacerdotes tenían que cumplir. No es la misma cercanía que tienen las personas con el Eterno, ¿sí? Entonces es por su función en ese organigrama, digamos, es que se pide una mayor responsabilidad de todos los que están más cerca del Eterno. Ahora, pues obviamente de los Roim, de los Morim, de los intercesores, y así va dándose por grados el hecho de la responsabilidad que ante el Eterno tenemos. Y bueno, todo esto se refiere al capítulo 21 y 22 de esta parasha. En el capítulo 23 hay algo muy importante. En el capítulo 23 se nos habla de las fiestas del Eterno, no de las fiestas de los judíos, ¿sí? Porque aunque el pueblo judío, muchos de los judíos, cumplen con estas fiestas, no son fiestas ordenadas por el hombre, sino fiestas ordenadas por el mismo Adonai Elohim, cosa de que la gente que muchas veces no acepta la palabra, que le gusta juzgar y todo, pues se mofa de nosotros como creyentes porque celebramos esas fiestas. Y nos dicen que, ¿por qué las celebramos si no somos judíos? Justamente nosotros debemos de aclarar eso, es que no son fiestas de los judíos, son fiestas que el Eterno ordenó festejar, pues, para todos sus hijos, y ahí en la tierra de Israel, aún fuera de Israel, cuando los creyentes estamos fuera de Israel. Y pues curiosamente la palabra fiesta tiene un doble significado en el espacio y en el tiempo. La palabra es moed y es una fiesta, una convocación, una reunión que se tiene que dar en un espacio determinado y en un tiempo señalado. En plural es Moadim, las fiestas del Eterno. Y nosotros sabemos que las principales son 8 fiestas. 4 que corresponden a las fiestas de primavera y 4 que corresponden a las fiestas de otoño. Estas fiestas nosotros las vamos a iniciar con justamente el Shabbat, porque fue la primera ordenanza del Eterno de recordar y guardar el Shabbat. Y es una fiesta semanal que nosotros estamos realizando y justamente en estos momentos o un poquito después ya lo vamos a realizar semana con semana. Y es donde esperamos que el Eterno se entronice en nuestro hogar, en nosotros, y nos dé esa llenura para poder vivir hasta el próximo Shabbat. ¿Sí? De tal manera que que pues es la primer fiesta y muy importante, porque se va a celebrar cada 7 días, debido a que Él creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. La misma ordenanza tenemos nosotros, de trabajar 6 días de la semana y el séptimo descansar en Él. No descansar para estar de flojos, sino que ninguna
Ninguna actividad debemos de hacer, pero no por pereza, sino porque vamos a estar en su presencia, buscando su presencia en oración, en estudio de la Torah y poder ser más llenos de él. Las siguientes fiestas son después de Shabbat. La primera fiesta que celebramos es la de Pesach, ¿sí? El día 15 de Nisan, y que representa o nos hace recordar que el pueblo hebreo, los hijos de los hebreos que pusieron la marca de la sangre del cordero en sus puertas, fueron librados de la muerte. Sabemos que los hogares que no tenían esa señal, se dio la muerte de los primogénitos, y con ello también la salida a la libertad del pueblo hebreo de Misraim, de tal manera que en la tarde del 14 a 15 de Nisan, que fue determinado como el primer mes que tenían que contar los hebreos para empezar ahí su año calendario, ellos tenían que matar a ese cordero, poner su sangre en las puertas y celebrar la cena de Pesach con todo dispuesto para salir deprisa a la libertad. Después de esta fiesta tenemos lo que es la fiesta de los panes sin levaduras, que se dio la ordenanza en esa misma fecha, de que al salir rápidamente de Misraim, las masas que preparaban para elaborar su pan no tenían que llevar levadura, por lo tanto no se dio tiempo a que se leudaran y fueron panes ácimos con la ordenanza de durante 7 días, que es lo que dura la fiesta de Pesach, se tenía que comer esos panes sin levaduras, de tal manera que Pesach la celebramos del 15 de Nisan al 21 de Nisan, en donde el primero y el último día, el 15 y el 21, lo tomamos como Shabbat y no podemos hacer absolutamente ninguna labor, porque se debe de guardar así como guardamos el Shabbat semanal. Después de esto venía la cuenta del Omer. La cuenta del Omer es cuando el Eterno les ordena de que cuando entren a la tierra prometida tienen que llevar un Omer al Migdash como ofrenda, ¿sí? Pero aquí debemos de poner mucha atención porque el Omer significa la entrega de esa gavilla, pero que no corresponde a la cosecha de trigo, sino a la de cebada, que es la primer cosecha, de tal manera que nos habla o es símbolo de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Entonces, en ese tiempo de la Torah, cuando se dio esta orden, se habló de que tenía que contarse después del primer día de Shabbat, después de Pesach, y cuando entraran a la tierra prometida. Pero nosotros aquí vamos a ver la interpretación que se da y que hemos visto que está sucediendo en algunas congregaciones, porque muchos empezamos a contar la cuenta del Omer, como dice la palabra en Levítico, a otro día un día después de la fiesta de Pesach, no del Shabbat semanal. Otras personas lo cuentan a partir del primer día del Shabbat semanal. Entonces, nosotros lo contamos a partir del día 16 de Nisan, porque es el primer día después de Pesach. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Yeshua HaMashiach es la ofrenda de todos los sacrificios que él dictó en su bendita palabra, y que su resurrección, ¿sí? Como esa primicia que fue él, su resurrección no fue al tercer día, sino fue inmediata. Por eso hubo ese temblor de la tierra y la salida de los muertos de su sepulcro, porque él fue la primicia de la resurrección. Y su manifestación sí fue al tercer día. Sí fue al tercer día, y aquí vemos también algo muy importante, porque sabemos lo que ya nos dijo al principio esta parasha,
¿sí? De que él al resucitar, cuando se dieron cuenta, cuando María fue a decirles a los talmidín que él había resucitado, vemos que fueron corriendo Keifas y Johanán al sepulcro, pero el que entró al sepulcro fue Keifas. Johanán no entró al sepulcro. Se quedó en la puerta y nada más pudo observar las sábanas, los lienzos que estaban ahí y que no había el cuerpo de Jesús adentro. Esto también nos explica esta ordenanza que se da en esta parasha. Se dice que Johanán realmente pertenecía a una orden sacerdotal, ¿sí? Que pues obviamente en ese tiempo ya no ejercía porque ya habíamos o ya sabemos que era toda la corrupción que Roma hizo con con los sacerdotes de Israel, en los que compraban sus títulos, se les instalaba en el templo y ya realmente no se respetaba la sucesión levítica que el Eterno había determinado. Entonces Johanán, como descendiente de Ecuanim, él no podía entrar al lugar donde estuviera un cadáver, por eso se quedó a la entrada del sepulcro. Esto es muy importante y se colabora o se corrobora más bien con el hecho de que cuando Yeshua fue apresado, pues todos los talmidín se dispersaron porque miedo a la persecución. Sin embargo, Johanán estuvo con él hasta su muerte, porque era conocido por los sacerdotes del templo, y él pudo entrar y salir con toda la libertad durante el juicio que se hizo a Yeshua HaMashiach. Este es otro ejemplo que viene en la Brida Hadashah de la ordenanza que nos da el Eterno en esta parasha, al principio, de no contaminarse con muertos. Y bueno, sabemos que también al tercer día de la resurrección, cuando aparece visiblemente, prohíbe que se le acerquen ni que lo toquen, porque pues todavía no había terminado ese proceso de purificación en él después de la muerte. No sabemos realmente qué tiempo pasó de esto, pero si nos recordamos que la purificación, según las instrucciones que se han dado en el Mikdash, sabíamos que muchas veces era hasta los 7 yamim, ¿sí? En los que se hacía la purificación del que había sufrido la Shara. Entonces, él haber muerto como un leproso, haber sido llamado como un leproso porque se echó encima todos nuestros pecados, posiblemente impidió que lo tocaran en ese tercer yamim, porque todavía no alcanzaba, bueno, en cuanto al testimonio, la purificación real. Sabemos que él pues fue puro, sin pecado, aun cuando fue a la muerte y todo, se echó encima nuestros pecados, pero su alma siempre fue un espíritu, un alma pura. Y bueno, continuamos con Levítico 23, que nos habla de las fiestas del Eterno. Ya vimos Pesach, ya vimos los panes sin levaduras y la cuenta del Omer, y esa discrepancia que en la actualidad hay de que unos cuentan a partir de otro día de Pesach y otros a partir del siguiente día al Shabbat semanal. Pero esto tiene que ser porque nos los aclara la siguiente fiesta, que es Shavuot. Esa cuenta del Omer ahora nosotros la celebramos con un conteo de 49 yamim, en el cual estamos trabajando o corrigiendo todo nuestro carácter según el carácter de Yeshua HaMashiach, que nos da con los diferentes atributos desde Gesed hasta Malhut. Y es justamente lo que ahorita estamos viviendo, ¿sí? Contando, pues nosotros los que contamos a partir del día 16 vamos a empezar el día 30 del Omer. Pero la situación es de que Shavuot, que es la siguiente fiesta, que es la entrega de la Torah, es una fiesta que en la que no tiene que ver pues que si la luna nueva ni nada de eso, sino justamente está determinada por la cuenta del Omer, ¿sí? En el día 50 de la cuenta del Omer, o sea, otro día del día 49, es cuando se instaló
el celebrar la fiesta de Shavuot. Y de esta manera, con este conteo, nos damos cuenta que la entrega de la Torah, o sea, la fiesta de Shavuot, siempre va a caer en el día 6 de Sivan. Y bueno, esta es una fiesta en la que nosotros ya sabemos que prevaleció, que el pueblo estuvo ya ahí reunido, purificado lo más que se pudo, con sus vestiduras limpias. Y pues sí, llenos de temor ante todo lo que sucedió ahí en Sinaí, esos truenos, esos relámpagos, esa voz de trueno con la que habló el Eterno para entregar su Torah. Entonces, la fiesta de Shavuot representa todo eso. Y es una fiesta en la que nosotros debemos de estar leyendo la Torah, estudiando Torah y haber llegado a ella con el mayor grado de pureza, tanto física como espiritual. Por eso la razón del conteo del Osh, para presentarnos en esa fiesta, habiendo corregido lo más que podamos de nuestros defectos en cada atributo que tenemos conforme al carácter de Yeshua HaMashiach, el árbol de la vida. Y aquí es donde terminan las 4 fiestas de la primavera, ¿sí? Entonces empieza la ofrenda que se da, es la ofrenda de cebada, que es la primer cosecha. En Shavuot, la ofrenda que se lleva es la ofrenda de trigo, que es la que se colecta después de la cebada. Y las fiestas de otoño ya nos van a hablar de lo que es la cosecha final, que es las cosechas de otoño, como son los frutos, las aceitunas. Entonces, la primera fiesta de la segunda parte, que es las fiestas de otoño, es justamente la fiesta de Rosh Hashanah. Se dice que es la fiesta más misteriosa, la fiesta que tiene muchos nombres, ¿sí? Porque le llaman Rosh Hashanah, Yom Teruah, tiene otros nombres en hebreo, pero en donde se dice que se celebra la creación del mundo, ¿sí? Desde la creación de Adán y Java hasta nuestros días. Entonces se habla del cumpleaños del mundo, pero en sí que es Rosh Hashanah, la escritura no nos menciona gran cosa de ellos. También nos habla de la fiesta del sonido de la trompeta y todo, pero escrituralmente nosotros no podemos ver nada respecto a esta fiesta y únicamente se nos dice que escucharemos la voz del shofar, el sonido de la trompeta. Y esta fiesta, ¿por qué le llaman la fiesta misteriosa? Porque para el tiempo en que se instituyó, era muy difícil, aún con testigos, observar el inicio de la luna o la presencia de la luna nueva. Sí, era muy difícil, no había forma de verlo, de calcularlo, como se hizo después para establecer las fechas fijas de las siguientes fiestas. Entonces, esta fiesta es la que se refiere al sonido de la gran trompeta, cuando se refiere a que la escritura nos habla de que nadie sabe el día ni la hora, ¿sí? De que vendrá como un ladrón en la noche y tantas cosas que nos habla la escritura precisamente porque no hay nada específico que la escritura nos hable respecto a esta fiesta, por lo que se ha llegado a la conclusión de los jajamín, de todos los que están atentamente observando las señales, los tiempos, estudiando la Torah, de que justamente en esta fecha, que también se conoce como el día del sonido del shofar, del clamor, es cuando Yeshua, nuestro Mashiach, vendrá por segunda vez, estableciendo el primer día en que se inicia el juicio a todas las naciones y a los vivos y a los muertos. Entonces se nos dice que Él vendrá en un yom como en Yom Teruah, al sonido de trompeta, y que permanecerá en las nubes durante 10 yamim para al 10º día dar el benedicto final de ese juicio. Y ese día, 10 de Tishrei, del 7º mes, coincide justamente
con con el Yom HaKippurim. El día 10 del mes de Tishrei lo conocemos como Yom HaKippurim o Día de las Expiaciones. Hay quien dice Día de Expiación, pero lo correcto es Día de las Expiaciones, porque ya sabemos por todo lo que hemos aprendido en Vaikra que no se expiaba en forma singular, sino plural, porque era la expiación por pecado del Cohen Gadol, de sus hijos, de los sacerdotes, de los levitas y del pueblo de Israel, por todos los pecados que se hubieran cometido por todos y cada uno de ellos. Por lo tanto, es el día de las expiaciones en plural y es el día en que nosotros nos debemos de preparar de manera diferente a las otras fiestas. Las otras fiestas ya vimos que son fechas fijas, Pesa 14 y 15 de Nisan, 16. A partir de ahí, el pan sin levaduras, cuenta del Omer. En Shavuot, pues que siempre la cuenta del Omer va a caer para celebrar esta fiesta el 6 de Sivan. Y el 10 de Tishrei, el primero de Tishrei, el inicio del año nuevo civil, la creación o conmemoración del cumpleaños del mundo, y pues en donde se espera la venida de Yeshua Mashiach por segunda vez. Y todas estas fiestas tienen características especiales en cuanto a las ofrendas animales o vegetales que se tienen que hacer y las condiciones en que nos debemos de presentar a celebrarlas. Todas ellas esperando estar en la presencia del Eterno con Kavaná y disfrutando de la comida en su presencia, acompañados de nuestros seres queridos, nuestra familia. Y justamente Yom HaKippurim, el Día de las Expiaciones, es una fiesta no de regocijo, sino de aflicción, por la que se nos ordena afligir nuestra alma durante el día anterior, no comiendo, no bebiendo, permaneciendo en oración y hasta velando, haciendo un examen de conciencia, estar en arrepentimiento, hacer tevilá y presentarnos el día 10 justamente para recibir esa sentencia, ese benedicto, y que nosotros conocemos como en su gran amor y misericordia el Eterno perdona nuestros pecados y declara nuevas cosas, buenas cosas para el año, nuevos decretos para el año venidero para nosotros, según nuestros actos y según el grado de arrepentimiento que hayamos tenido, vestidos de blanco, en oración y en ese ayuno de mínimo 25 horas, sin agua, sin comida. Después de esto viene la fiesta de Sukkot. Obvio, después de que hayamos sido perdonados de nuestros pecados, ¿qué pasa? Pues que estamos gozosos. Estamos gozosos por haber recibido el perdón de nuestro Adón y pues nos dedicamos a celebrar la fiesta de Sukkot, que es una fiesta similar a la de Pesach en cuanto a duración y en cuanto a tiempo, porque se celebra 5 días después de Yom HaKippurim, que es el día 15 de Tishrei, en donde se nos ordena habitar en Sukkot, ¿sí? en casitas, en enramadas, para lo cual se nos pide abandonar la comodidad de nuestro hogar y estar 7 yamim viviendo fuera de la comodidad del hogar, en cabañas, en campamentos. ¿Por qué? Porque se nos ordena recordar lo que vivieron nuestros antepasados en el desierto y tener presente en nosotros de que nuestro paso en esta vida es temporal, ¿sí? Nuestro paso en este tiempo de vida que el Eterno nos da es tener una vivienda temporal que no va a ser la definitiva. Cuando vayamos a su presencia estaremos en el hogar definitivo y de aquí nada nos podemos llevar. Entonces, esa es la finalidad de celebrar la fiesta de Sukkot. ¿Y en qué condiciones se celebra? Como es una fiesta de alegría, se nos da la ordenanza de que esa sukkah esté adornada con ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, y que recojamos justamente el fruto de un árbol frondoso, que es el etrog, una especie
que pertenece a la sidra, que parece un limón gigante, ¿sí? También el ula, que es una palma, de la palma datilera justamente, y plantas pequeñas como son los sauces de río y los mirtos. Estas 4 especies son las que se tienen que presentar en la fiesta de Sukkot, que dura también 7 yamim, del 15 al 21 de Tishrei, y con la ordenanza de que ese primer día y el día 21, el día 15 y el 21, se trate como un Shabbat en la que nada, ninguna actividad se debe de hacer, y el resto de los días pues habitar en Sukkah. La presencia de estas especies que se piden durante esta fiesta tienen también un significado importante. El que más hemos aceptado y ha sido más aceptado es que estas especies simbolizan o representan a las diferentes personas que habitan el pueblo de Israel o incluso las naciones, ¿sí? Entonces nos dicen que el etrog, que es un fruto que tiene aroma y sabor, simboliza aquel creyente que estudia y que hace vida la Torah. Entonces tiene aroma y tiene sabor. La palma datilera, por ser tan recta, representa justamente a este hacedor de la Torah, cuya vida es recta como la hoja de la palmera, ¿sí? Siempre caminando en rectitud, en justicia, en buenas obras. Y los sauces de río, que tiene la forma de una hojita delgada que simboliza, dicen que los labios, para tener cuidado de nuestra boca, que no haga la shonara. Y esta plantita no tiene ni olor ni sabor, por lo que se dice que es esa persona que ni estudia ni practica la Torah. Mientras que el mirto es una plantita pequeña que no tiene sabor, pero tiene olor. Entonces se refiere a las personas que pueden estudiar Torah, pero que no la hacen vida. Y de esta manera, esas 4 especies que no deben de estar ausentes en la fiesta de Sukkot es la que nos simboliza los 4 tipos diferentes de personas que están en el pueblo de Israel o fuera de Israel, pero como personas creyentes o convertidas a Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y esta fiesta termina con la fiesta del 8º día, o Shemini Atzeret, que representa Shemini Atzeret. Justamente nos dice que si Sukkot es una fiesta de gozo, Shemini Atzeret es una fiesta de regocijo, no solamente de gozo, sino de regocijo. Nosotros lo conocemos como el regocijo o el gozo de la Torah, donde se acostumbra en esa fiesta a cenar en presencia del Eterno, pero también danzar exaltando al Eterno y sosteniendo en nuestras manos, en nuestros brazos, los rollos de la Torah, gozándonos en ellos, ¿sí? Y que representa esta fiesta justamente el inicio del 8º milenio. Mientras Sukkot representó esa fiesta que es símbolo del milenio, de donde se celebran las bodas del Cordero, donde su pueblo va a habitar en su presencia, Shemini Atzeret es justamente cuando se habla en la Escritura de que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y donde la Torah se dice que será modificada, no eliminada, sino que recibiremos una nueva Torah. ¿Por qué? Porque ya se vivirá en este tiempo, a partir de este tiempo, en presencia del Eterno. Y Él nos estará enseñando, pues, todo lo que no entendimos, toda la Torah, aparte de todas las cosas que nos dé, porque no sabemos a partir de ese 8º milenio cómo sea la vida en la Jerusalén celestial, en la nueva tierra, realmente lo que tengamos que hacer. Eso lo vamos a saber cuando Él venga, cuando nos enseñe de manera, pues ahora sí que como decimos en vivo y a todo color, su palabra, ¿sí? Y bueno, ya en lo que es el capítulo, los últimos temas del capítulo 24 de esta parashá,
ya nos recuerda nuevamente de lo que los Kuanim deben de hacer, ¿sí? Que no tener defecto, no comer en estado de impureza las ofrendas, cómo deben de ser los matrimonios de los Kuanim, pero culmina con un hecho muy importante, ¿sí? La blasfemia del nombre del Eterno. Y esto nos los representa con el hecho de que se narra una pelea entre un egipcio, hijo de una israelita, con un israelita. Y se nos dice que este egipcio fue hijo de Selomi, proveniente de la tribu de Dan, que se casó con un egipcio, engendró a esta persona, y durante ese pleito que tuvo con el israelita, maldijo o blasfemó el nombre del Eterno, de manera que lo llevaron, lo acusaron ante Moshe y dijeron que qué se tenía que hacer con él. Y Moshe pidió instrucciones al Eterno, detuvieron a esta persona, detuvieron ahí, y cuando el Eterno dictó la sentencia de que fuera sacado fuera del campamento y apedreado hasta la muerte, pues se dio obediencia a esa ejecución y realmente se le lapidó hasta morir. Y con esto el Eterno nos hace ver cuán grave es blasfemar contra el Eterno. Y pues en la Brida Hadashah se nos dice también que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh, que es lo mismo, el Eterno. Entonces, de esta manera termina esta parasha, muy importante porque sabemos que con ello está hablando o exigiendo la pureza que debemos de tener todos los cercanos al Eterno, sea el nivel espiritual o el rol que se nos dé a realizar, independientemente de eso, por ser sus seguidores, por estar conscientes de que somos parte del pueblo de Israel. Todo lo que tenemos que hacer debemos de tamizarlo por la palabra del Eterno y por todas estas ordenanzas para ver que verdaderamente estemos cumpliendo con lo que el Eterno estableció en su bendita Torah. Y obviamente celebrar todas sus fiestas. Porque ¿qué son las fiestas? Cuando mucha gente, aún creyentes, se burla de ello, que porque ya eso fue de la Torah, ya no existe, ya no hay templo, y un montón de justificaciones que da para no hacerlo. Nosotros sabemos por la palabra del Eterno que son sombra profética de lo que vendrá. Las 4 primeras fiestas hasta Shavuot ya tuvieron lugar. Y lo podemos ver desde Pesach hasta Shavuot, ya se realizaron. Faltan por cumplirse las 4 fiestas de otoño, que es desde Yom Teruah o Yom o Rosh Hashanah, que es cuando esperamos la venida de Yeshua, hasta el final, hasta el inicio del 8º milenio. Todo eso está por realizarse. Por lo tanto, las fiestas del Eterno no son más que ensayos de lo que ha de venir. Y nosotros, al celebrarla, al darnos cuenta de las características que reúnen cada una de ellas, nosotros estamos entrenándonos o preparándonos para vivirlas en la presencia de Yeshua HaMashiach en su segundo regreso. Y podemos ver, por ejemplo, que respecto a los sacrificios, se da la ordenanza de sacrificar diferentes animalitos, pero justamente en la fiesta de Sukkot, donde se celebran las bodas del Cordero, la ordenanza era matar 70 toros, ¿sí? Porque cada uno de ellos expiaba por las 70 naciones que hay. Luego entonces nos damos cuenta de que realmente todas las Moadim son sombra profética de lo que ha de venir, y por lo tanto debemos de tener especial cuidado en prepararnos adecuadamente conforme a las instrucciones que el Eterno nos da en su bendita Torah, para de esa manera capacitarnos y prepararnos adecuadamente para celebrar, sobre todo estas 4 fiestas finales que son a partir de su venida. Y bueno, respecto a esta parashá, espero que no haya pasado nada importante. Y pues damos gracias, Eterno Rey,
Abadonai Elohim, por el privilegio que nos das de estar compartiendo tu bendita palabra y sobre todo entendiéndola de manera personal, porque primeramente la trabajamos en nosotros y después al compartirla esperamos que sea de bendición para todos los que nos escuchan. Nos deleitamos en ello, bendito Padre, y te damos gracias por el privilegio que nos das de revelarte a nosotros y de permitirnos estar compartiendo lo que tú nos das. Gracias te damos y bendecimos a todos los oyentes y a todos nuestros hermanos en tu nombre, amado Yeshua Mashiach, esperando que a todos nos des de más a más revelación de tu palabra, porque todos crecemos juntos y todos queremos estar contigo en ese milenio que tú nos prometes, Rey. Gracias te damos por todo, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, amén, ve amén.